Hola, semanas anteriores habíamos comentado el pacto que hizo Moisés con Dios allá en el monte Sinaí, cuando le promulgó las tablas de la ley. Dijimos también que 1000 años más tarde Jesucristo subió a otro monte y en ese monte hizo como una nueva alianza, un nuevo pacto de Dios con su pueblo cuando promulgó las bienaventuranzas. Este discurso de Jesucristo ocasionó malestar o poco entendimiento entre la gente. Algunos llegaron inclusive a interpretar que era que Jesucristo vino a eliminar los 10 mandamientos. Y resulta que no es nada de eso. Por eso el mismo Jesucristo siente la necesidad de clarificar este malentendido. Jesucristo no vino a eliminar los 10 mandamientos. Él viene a promulgar un nuevo pacto con Dios. Por eso Cristo siente la necesidad de explicarles y decir, nada de eso de lo que ustedes están pensando es así. Es decir, yo no vine a eliminar nada. Yo vine precisamente a dar cumplimiento a todo lo promulgado desde la antigüedad. Por eso escuchemos la primera parte del Evangelio. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Jesucristo, en primer lugar, quiere venir a ratificar de que Él no vino a eliminar, no vino a abolir la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, nada de eso. Todo lo contrario, viene a clarificarles, sí, el error el cual ellos tenían. Jesús vino a decirnos que el reino de Dios no es un reino que acapara, sino por el contrario, un reino que comparte. El reino de Dios no es un reino que se enriquece, por el contrario, nos invita a ser pobres de espíritu, bajarnos para elevar la dignidad del pobre. El reino de los cielos no es un reino que domine y que controla, al contrario, estará al servicio de los demás. El reino de los cielos no es un reino exclusivo de una nación, no, el reino de los cielos es para todas las naciones. Cristo quiere clarificarles a ellos el mal concepto, la equivocación que tenían ellos del reino de los cielos. Por eso dice, yo no he venido a eliminar, a abolir la ley y los profetas. No, eso es todo el Antiguo Testamento. Todo lo contrario, viene a darle cumplimiento, porque el Antiguo Testamento es palabra de Dios. Y Cristo viene a poner en práctica precisamente la palabra de Dios. Continúa el Evangelio diciendo, sí, os lo aseguro, el cielo y la tierra pasarán antes que pase una i o una tilde de la ley sin que todo suceda. Cuando usa esta expresión, pasarán el cielo y la tierra, estas son unas expresiones muy comunes de la cultura judaica que nos quiere decir, mire, todo pasa, todo va a pasar, pero no dejará de cumplirse la palabra de Dios. El deseo es que cuando existe una comunidad que acoge las bienaventuranzas, debe inmediatamente enseñarlas para que las demás comunidades también las pongan en práctica. Sigamos con el Evangelio. Por tanto, el que traspase uno de estos mandamientos más pequeños y así lo enseñe a los hombres será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. El que traspase uno de estos mandamientos pequeños, él llama pequeño las bienaventuranzas en relación a los mandamientos. Pero el que traspase uno de estos pequeños mandamientos, será considerado pequeño en el reino de los cielos. O sea que por muy pequeño que sean las bienaventuranzas, si una persona viola eso que es tan pequeño, no será admitido en el reino de los cielos. Por el contrario, quien ponga en práctica estos pequeños mandamientos, es decir, las bienaventuranzas, será entonces grande en el reino de los cielos. Es decir, será tomado en cuenta, es decir, pertenece al reino de Dios. No es excluido como aquel que lo traspase. Sigue el Evangelio diciendo, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí la palabra justicia viene a significar fidelidad, viene a significar observancia. Y es más, Jesús hace referencia a los escribas y a los fariseos. Recordemos que los escribas son gente muy piadosa. Eran los guías espirituales del pueblo. Los fariseos, nosotros a veces tenemos un mal concepto de quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran gente correcta, gente que es más, que se habían separado precisamente de ellos porque querían darle cumplimiento, querían cumplir al pie de la letra muchos preceptos y normas religiosas. Pues bien, Cristo nos viene a decir que tendríamos que superar, en el buen sentido de la palabra, no en cumplir más ritos y obligaciones, sino en el sentido espiritual, que tendríamos que superarlo a ellos, que eran considerados buenos, aún mucho más,
pero ya en el sentido espiritual. Teníamos que superarlo para ser agradable ante los ojos de Dios. La otra parte del Evangelio viene con una serie de sucesivas expresiones de Jesucristo. Antes se dijo, pero yo ahora les digo. Escuchemos esta parte que es interesante. Habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la gehenna de fuego. Cuando Jesús dice, habéis oído que se dijo a sus antepasados, ¿qué fue lo que se le dijo a sus antepasados? Lo que enseñó Moisés en las tablas de la ley. Pero ahora agrega él, pero yo os digo, con ese decir, yo os digo, no quiere decir que está eliminando lo de Moisés, no, por el contrario, le está dando continuidad a lo que había dicho Moisés. Es decir, aquellos que quieran entrar en el reino de los cielos deben partir de la enseñanza de Moisés. En un momento determinado, en un punto del camino, Jesús nos indica hacia dónde tendríamos que ir para la plena realización del proyecto de Dios. No matarás. Ese no matarás es absoluto. Es decir, tú no puedes tocar al hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero Jesús da un paso más adelante, es decir, nos viene a decir, no se trata solamente de no matarlo, es decir, de no ofenderlo, de no llamarlo estúpido, de no llamarlo imbécil, de no llamarlo de ningún calificativo que pueda restarle vida, que pueda quitarle dignidad al ser humano. Todos estos homicidios de los cuales nos habla Jesús se producen con la lengua. Por eso tengamos cuidado cuántas veces sin querer estamos asesinando, estamos cometiendo homicidio, estamos matando al prójimo, matando al hermano. También cuando se refiere al adulterio, no está permitido destruir una familia, no está permitido arruinarle la vida a otra persona. Por eso dice, ahora yo les digo, es decir, lo que dijo Moisés, el punto de partida, está bien, pero ahora yo doy un salto más adelante. Ahora yo les digo que el que mira a una mujer deseándola en su corazón, ya pecó, ya cometió adulterio. Por eso Jesús nos indica dónde bloquear el asunto. Cuando alguien comienza a enamorarse de una persona prohibida, bloquea el asunto. Y es eso donde vienen unas expresiones más adelante del Evangelio que dice muy fuerte, si tu ojo es ocasión de pecado, sáquetelo. Si tu mano es ocasión de pecado, córtatelo. Es decir, hay que tomar decisiones muy drásticas, muy duras, sobre todo cuando son conocidos, cuando son amigos, para no destruir, no hacer daño. Es preferible que tú tomes una decisión a tiempo antes que arruinar una familia o arruinarle la vida a una persona. El comportamiento de Jesús frente a las mujeres fue muy distinto en relación de los rabinos de aquella época. Los rabinos de aquella época, con la gran preocupación para cumplir la observancia de este mandamiento, llegaron hasta el extremo de ni siquiera mirar a las mujeres. Otros la mantenían a distancia, hasta el punto que pareciera que hubiese un desprecio hacia la mujer. En cambio Jesús no, Jesús fue muy libre en este campo. Fue un hombre realmente libre que tuvo un trato muy humano con las mujeres. Sabemos que Jesús se dejó abrazar, se dejó besar, inclusive por algunas mujeres catalogadas como mujeres de la mala vida. Pero en Jesús nunca se anidó en su corazón nada pecaminoso, nada morboso. Todo lo contrario, había un corazón puro para todo ser humano, inclusive para las mujeres. El comportamiento externo a Jesús le interesa poco. Lo que sí le interesa es lo que se anida en el corazón del hombre. Porque de un corazón puro nacen siempre cosas bellas y hermosas. Un corazón contaminado sale siempre lo peor. El repudio, el divorcio no aparece jamás en la Biblia, porque desde el principio Dios creó al hombre y a la mujer para que fuera un amor puro, un amor indisoluble, unido el hombre y la mujer, un amor incondicionado y definitivo. Y la parte final del Evangelio, Jesús viene a decirnos, no juren, que la gente te crea. Si dijiste que sí, es sí. Si dijiste que no, es no. ¿Por qué tienen que jurar? Porque estamos acostumbrados a mentir. Y como estamos acostumbrados a mentir, ya la gente no nos cree. Pues el que pertenece al reino no debe mentir. Debe siempre ser auténtico y andar siempre con la verdad. Pues bien, les deseo a todos una feliz semana. Que Dios y la Virgen les acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.